de protección, porque, por ejemplo, el racismo o la discriminación, tenemos que poder transformarnos mentalmente en la casa, en la escuela. O sea, es muy importante el rol de la escuela, que no permitir que los niños se burlen o discriminen a sus compañeritos porque es gordo, porque habla a veces mal, o porque tiene otro idioma, digamos, o por lo que sea, ¿viste? O sea, sí, se entiende. ¿no? Es muy importante el rol de las maestras, es muy importante el rol en la casa para que no se discrimine, porque hay una cultura de la discriminación en nuestra sociedad que hay que cambiarla. De cuando éramos chicas, el tano, el gallego, el judío, claro, y el turco el insulto, y el gitano. Eran las colectivas de cuando yo era chica. Y bueno, no se debe permitir ese insulto, se debe poder hablar de la importancia de la diversidad. Pero aún cuando se haga ese trabajo, siempre va a haber alguien o institucionalmente que discrimine. Entonces, para eso están las instituciones de protección de derechos. Tal cual. ¿Cuáles son las instituciones de protección de derechos que se han fortalecido y desarrollado en los últimos años? Que todavía falta fortalecerlas, todavía falta llegar a todos lados. Bueno, pero se avanza. Pero se ha avanzado mucho, mucho, y es importante que las organizaciones sociales, los comedores, todos las conozcan. Uno es el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación. Otra es la Secretaría de Derechos Humanos. Y Secretaría de Derechos Humanos hay a nivel nacional, digamos, en todas las provincias y en muchos municipios. En La Matanza hay una dirección de derechos humanos. Me comprometo a invitar para el próximo programa. A invitar y a pasar el lugar. Y después están las defensorías del pueblo, ¿no? O sea, los defensores del pueblo, que están a nivel de la nación y a nivel de las provincias, y muchos municipios tienen también los defensores del pueblo. Yo cuando inauguramos el programa había invitado a Alicia Pierini, que no pudo venir porque no estaba, pero me mandó un digesto y más o menos dio una orientación, pero bueno, fue así medio atropellado el comienzo del programa, de qué se trataba, porque dije, arranquemos con la Defensoría del Pueblo y después con la Defensoría acá, que es donde la gente más... Y cuando la situación es muy grave, está el Poder Judicial. Claro, digamos, en última instancia. Lo que pasa que, bueno, o sea, el Poder Judicial ha ido cambiando con la democracia, todavía falta mucho porque, digamos, durante la dictadura, ¿no? O sea, hubo un Poder Judicial que no defendió los derechos, ¿verdad? Todavía hay algunos jueces o juezas que mantienen esa concepción, otros, digamos, creo que es muy importante, digamos, conocer y saber que hay muchos fiscales, y varones y mujeres, y jueces y juezas que sí están trabajando a fondo en su gestión, para dejar de lado aquello que decía Martín Fierro, ¿no? O sea, decir, hacete amigo del juez, y si tenés fondos, entonces el juez va a fallar a tu favor, y si no, no. Yo creo que... la cultura de la coima y la cultura de... Ha ido cambiando en estos últimos años, porque durante mucho tiempo había mucha desconfianza en el Poder Judicial por esta situación. Sí. Yo creo que se ha ido mejorando, falta bastante, pero creo que ha ido avanzando y el Poder Judicial... Chicas, no le tengan miedo a un juez, ni a una jueza, ni a nada. Con documento o sin documento uno se planta adelante porque la gente se intimida, es terror, es terror ancestral. Vos viste que la gente que no están incorporadas a ninguna agrupación, por eso es muy buena que las políticas que bajan sean de integración de grupos, porque la gente sola no se puede manejar, somos individuos que vivimos en una sociedad y nos tenemos que integrar, sea como sea, porque la meta del monstruo es desintegrarnos. Claro, y además hay un punto que me parece... La resistencia es integrarse y hacerse una colectividad diversa. Exactamente, y hay un punto muy importante, que es el conocimiento, y esto se ha avanzado también. Por supuesto, uno puede ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Yo digo que uno lo va viendo medio lleno y dice, falta llenarlo, faltan cosas, pero se ha avanzado. No, vamos a quererlo medio lleno. Entonces, un punto fundamental es el conocimiento de derechos. O sea, que las organizaciones se pueden acercar al INADI, a la Secretaría de Derechos Humanos, tanto de nación como de provincia, a pedir formación, cursos de capacitación en derechos y cómo ejercerlos.
Porque a mí de nada me sirve que me digan si yo tengo el derecho a la educación, a la salud, pero después no me dicen cómo lo ejerzo. Animarse a encontrarse con su propia identidad. Exactamente. Porque las personas viven como si vivieran en Alicia, en el País de las Maravillas. Vos venís en el colectivo y la gente vive vive como que asumiendo su problema como propio, único y exclusivo de esa persona, de su yo. Y no es de su yo, son problemas que tiene por todas estas situaciones políticas, económicas y un montón de cuestiones. Y me entendés, y siguen su vida como que es una cultura que en el Menemato se instaló mucho. Hago una pequeña aclaración, ya que estamos hablando de secretarías de derechos humanos, yo por vivir en Capital, y vos me vas a dar la razón o no. En Capital Federal, cuando el jefe de gobierno era Aníbal Ibarra y después pasó a ser Carlos Tellerman. Tellerman. Capital Federal tenía la subsecretaría de Derechos Humanos de la jefatura de gobierno. Ibarrista, en el periodo de Ibarra. Muy activa. Cuando fue jefe de gobierno Ibarra y después cuando asumió Tellerman. Bien. Bueno, cuando vinieron las elecciones y asumió este jefe de gobierno que tenemos, el señor Mauricio Macri, ¿sabes en qué terminó la subsecretaría de Derechos Humanos? Teniendo teniendo a su vice jefa de gobierno, Michetti, discapacitada en silla de ruedas. Bueno, la subsecretaría de Derechos Humanos terminó siendo un área. Terminó siendo una subsecretaría, pequeña coordinación, una oficinita. Y yo hoy en día más de una vez pasé por donde estaba el edificio de la subsecretaría y está ahí cerrado, abandonado. Ese es nuestro jefe de gobierno. Que el tema de discapacidad es todo un tema de discriminación, ¿no? O sea, muy, muy grande. En términos de que, hay distintas formas de discapacidad, distintas situaciones. Y durante mucho tiempo, o que se ocultaba si teníamos un hijo ciego o sordo o con discapacidad mental, estaba perdida y hoy, digamos, realmente muchos, hay políticas y hay muchas acciones en función de el reconocimiento de derechos con las personas de discapacidad. Yo quiero contar una sola cosa que a mí me pareció maravillosa, que fue cuando León Gieco en los desfiles del Bicentenario, en el escenario principal, adelante de 2 millones de personas, esos jóvenes con síndrome de Down, gente por ahí sin brazos o ciega, cantando, bailando. Pero espectacular, ¿de qué manera? Fue impresionante demostrar que cuando no hay una actitud discriminatoria, sino hay una actitud de decir, la sociedad tiene que generar los medios para que todas las personas puedan participar e integrarse, qué cosas maravillosas se pueden hacer, ¿no? O sea, a mí me parece... me están diciendo que hay que irnos a un corte. Ahora me hiciste acordar, antes de irnos al corte, 2 cosas en el programa. Una, intentamos difundir que se anoten con los apellidos materno y paterno los chicos cuando nacen. Y otra, detalle de medios de comunicación, que por favor pongan los traductores para sordomudos en forma absoluta en todos los programas, que es una carrera que ya está dando muchos profesionales a la calle y nadie los contrata. Y el sordomudo no tiene acceso a la técnica. Y los subtítulos. Nos vamos a un corte, muchas gracias.